chorizo me llevo también. Es que tú tienes el palmo muy grande. Ahí está. Yo jugaba baloncesto de joven y a lo Por mejor eso hemos ahí, mandado a David. no sé. Fíjate, mi palmo equivale a 2 longanizas y un chorizo, ¿eh? Ostras, qué ¿Tienes suerte. el palmo muy grande? Bueno, pues vamos a meter todo eso que equivale a mi palmo, ¿no? A mi panete. Fíjate qué panete me han preparado aquí. Es un pan que se hace aquí tradicionalmente, ¿no? Pan Sí. redondo de molde. Sí. Y el chorizo y la longaniza también es elaborada por mí. O sea, que es usted aquí la cocinera oficial, ¿no? Del panete. ¿No sabes Y lo que pasa? además Que he sido tortilla. carnicera toda la vida. Y sigo haciendo estas cosas. Además de mi palmo, están aquí añadiendo más ingredientes. Y la verdad es que esto es espectacular. Pero eso porque cierra. ¿qué le falta a esto? ¿No le Nada. Yo creo que nada, ¿no? No se dejan ningún ingrediente. No, nada. Los huevos son de corral. Los huevos de corral. He hecho yo las tortillas. Y las gallinas también las ha cuidado. Eso. Fíjate, aquí se ponen a preparar y no paran. Entre las dos están muy bien coordinadas. Bueno, decías tú, Alba, esto no cierra. Te voy a demostrar que sí que cierra. Mira, fíjate cómo cierra. Mira, ¿ves? Ahora se cierra así. ¡Hala! Ahí, Sí. haciendo presión. Se coge así ¿Sí? y ¿Y para se adentro? pone así. Venga, pues dele un bocado, inaugúrelo. Que este es para ti. ¿Este es para mí? Pues entonces me lo como yo. Sí, sí, sí. Venga, pues voy a probarlo. Vale. ¿Por dónde se empieza aquí, Por Pilar? donde quieras, hijo mío. Se empieza por una punta y se termina por la otra. Dios mío. Venga, cógeme el micro, Tere, vamos a ver. Venga, Voy a te lo empezar doy. aquí. Venga. ¡Ah, qué bueno que está! Madre mía. Oh, y crujiente el panecito, ¿eh? Bueno, yo supongo que con esto ya no cenarán ustedes. No, que va, no, ya no cenamos, oye. ¿Y al marido le dejan algo de panete luego? Sí, lo tenían en casa ellos, Lo tienen en oye. casa también. De hecho, veíamos alguna foto en la que algún joven, pues ya hace tiempo, hace 50 años por lo menos, pues iba con su panete como ataviado, ¿no? Al lado del cinturón, lo llevaban ¿La ataban la servilleta o un saquete que les ponían? un saquito. saquillo. Un saquito y con eso lo llevaban ahí, iban comiendo poco a poco. Esto les duraba 2 o 3 días. No, bien, que va, bien, nada. En cuanto se sentaban, los chicos ya se lo comían. Y venían luego a corrernos a las chicas a quitarnos a nosotros la merienda. Oye, está bueno, David. ¿Cómo son los hombres de aquí de Morata? Está muy bueno. Yo lo que pasa es que necesito como 20 minutos, dame 20 minutos para digerir la bola que llevo ahora aquí en la boca. Y luego volvemos porque además del panete también tienen otro postre tradicional y es el brazo de gitano, ¿no? Sí, señor, sí. De hecho tenemos Lo todo vamos a preparado tener allí, preparado todo. pero no lo vamos a desvelar. No Pero vamos a brazo quedar de de momento gitano con el después de ese panete enorme, ¿eh? Madre mía, Yo pues he nada. venido sin comer, Alba, o sea que no hay problema. No, ni comerás mañana. Enseguida volvemos, David, hasta Ni Morata de comeré. Jiloca. Venga. Una merienda que quizá no les gustaría tanto a las seguidoras de un libro que, bueno, está batiendo récords en Jaca. Es ese que tienes, Laura. Hola de nuevo. Hola otra vez. Pues este se está vendiendo